Saludos a todos y bienvenidos una vez más a su canal @ODataExcel. En este nuevo video, gracias a una consulta que me hizo un compañero para resolver una situación en una hoja de Excel a nivel de su trabajo, me preguntó cómo podía generar una secuencia de numérica que se vaya rellenando automáticamente a nivel que él iba incrementando o llenando los datos de su rango de datos o de su tabla de datos. Obedeciendo a esa consulta, que se la resolví en el momento, voy a aprovechar para mostrar tres formas de generar secuencias de números automáticas en Excel y adicionalmente una cuarta en la que usaremos el formato de tabla para hacer la secuencia en ella. Sin más preámbulos, vamos a utilizar en primer lugar, teniendo este rango de datos, vamos a generar acá en la columna A la secuencia de números que en la medida que se vayan rellenando los registros a nivel de cada fila, se vaya colocando acá un número, empezando, supongamos, en el número uno, que es lo más normal. Para eso vamos a hacer en primer lugar el uso de la función fila, la cual, como vemos acá, dice que la ayuda de Excel dice que devuelve el número de una fila de una referencia. En este caso, la referencia va a ser, por ejemplo, la fila de al lado, en este caso de la columna B. Si le damos Enter, ahí tenemos el número 2. Dado que queremos que empiece, en este caso, bueno, como bien lo dije, disculpen, la función fila nos devuelve el número de fila donde está este registro, en este caso devuelve la número 2. Si la copiamos hacia abajo, la fórmula obviamente se va a arrastrar y nos va a dar el número de fila. Pero en este caso, como queremos que empiece desde el número 1 nuestro listado, vamos a restar 1, que ese 1 obedece a la fila del encabezado. Aquí me cambió el formato. Vamos a agregarle el formato general a toda la columna nuevamente y con ello ya tenemos el número 1. Ahora, si en tal caso tenemos que arrastrar, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Aquí en este momento el compañero podría haber estado ingresando los datos de su tabla, ¿ok? 25. Y por último, acá digamos también como hay una formulación, acá tendríamos que arrastrarla, ¿ok? En ese caso, digamos como vemos acá, si arrastramos la fórmula hacia los rangos que creamos que se va a desarrollar, tendríamos este efecto, ¿verdad? Entonces tenemos dos soluciones, o lo hacemos uno a uno, o podemos, en este caso, lo mismo podríamos aplicar en esta columna, pero vamos a aplicarlo acá en la función número y vamos a utilizar a nuestra gran compañera, la función sí, y vamos a preguntarle, en este caso a nuestro Excel, como digo yo, es una de las formas, es como si la función sí se utiliza como si le estuviéramos hablando al Excel y le estuviéramos haciendo una pregunta y él nos responde únicamente de dos maneras, o nos responde verdadero o nos responde falso, es decir, o nos responde sí o no, no hay manera de otra respuesta. Entonces, en este caso, el primer argumento es una función, una pregunta lógica, digamos así, una evaluación lógica, y vamos a decirle que si la celda B2 está igual a vacío, entonces que nos coloque un vacío. Y si no, que nos devuelva esta función que acabamos de generar. Cerramos el paréntesis de la función. Fíjense que ahí tengo igualmente el número 1, pero ahorita miren la diferencia. Lo que va a ocurrir es que en la medida que estas celdas estén vacías, aquí no se va a presentar ningún valor. Lo mismo pudiéramos hacer acá, ¿ok? Asumiendo la misma referencia, si tenemos, vamos a colocarla para que se vea el efecto y lo comprendan mejor. Si esta celda, vamos a hacerlo ahora de otra manera para que entiendan la lógica. Vamos a decir ahora, si esta celda es distinto de vacío, entonces ahora necesito que me pongas esta fórmula.
De lo contrario, es decir, si no es distinto a vacío, es decir, que si está vacío, entonces en este caso ponme un vacío acá también. Le damos Enter, acá arrastramos y ahora fíjense que en la medida de que esta columna esté vacía o los datos de esta columna, los valores de esta columna estén vacíos, esto acá no van a presentar valores. Si por el contrario ahora rellenamos con una fórmula o con una cualquier expresión, fíjense cómo automáticamente se va a rellenar. Esta es la primera forma de generar la secuencia de números. Vamos a hacerlo ahora con la función contará. Una vez en nuestra nueva hoja vamos a hacer uso de la función contará. Y en este caso, esa función vamos a desplegarla acá. Aquí le damos tabulador y ahí ya nos copia. Vamos a borrar un momento el paréntesis y para ver la ayuda que nos muestra. Y dice que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Y vamos a utilizar, digamos, una técnica eh, que se basa en las referencias mixtas, en este caso, de las celdas. Y vamos a decirle acá que si la celda B2 contará desde la celda B2 y vamos a utilizar acá, como le digo, esta técnica, vamos a fijar, disculpen, vamos a fijar la referencia, presione la tecla function en vez de la tecla shift, desde la B2 hasta, vamos a repetir aquí B2. En otros videos más adelante, cuando veamos la parte de referencias relativas, absolutas y mixtas, haré explicación de esta técnica. Y vamos a decirle acá Enter y fíjense que me está contando, como dice que cuenta el número de celdas no vacías, le estoy diciendo que lo haga desde el rango B2 hasta el B2. Entonces, bueno, le está contando lógicamente esta única celda. Ahora vamos a arrastrar la fórmula. Sigue dando un 1, ¿verdad? Pero fíjense lo que va a pasar cuando yo introduzca mi próximo dato de fecha. No tenía habilitado el teclado numérico, disculpen, ya lo habilité. Vamos a poner acá una fecha. Y en este caso, mire cómo se va incrementando automáticamente. Vamos a poner acá un valor, otra vez 76 por casualidad. Y aquí también tenemos que hacer arrastrar la fórmula respectivamente y podemos usar la técnica de la hoja anterior en la que envolvíamos esto en la función sí, ¿verdad? Pero ahora en este caso vamos a hacerlo única y exclusivamente acá en esta columna y vamos a decirle que sí, la pregunta lógica es si la celda B2 vamos a utilizar la misma técnica de distinto a vacío, entonces colócame la función, de lo contrario, ay, perdón, de lo contrario, colócame un vacío. Cerramos nuestra función, le damos Enter y ahí está. Aquí que cometí error, acá, aquí está. Si B2 distinto de vacío, colócame la función y si no, colócame un vacío, ¿correcto? Ahora nuevamente volvemos a arrastrar y ahí ya desaparecieron todos aquellos valores en los que la celda estaba vacía, ¿ok? Si rellenamos aquí 22 del 5 del 2026, por ejemplo, ahí se va automatizando el número. Este triangulito que ven acá en la celda A3, este triangulito que ven aquí, significa que hay un posible, digamos, un error, pero no es un error como tal. En este caso nos dice que es una advertencia y nos dice que la fórmula omite eh, celdas adyacentes. Es decir, lo que pasa es que esta fórmula es distinta a la que está en las celdas de al lado, pero en este caso sabemos que no es un error, le podemos decir omitir error y ya se elimina. Aquí completamos el valor y automáticamente se rellena. Recuérdense que en la columna E podemos hacer la misma técnica de envolver a la función de la multiplicación, en este caso con la función sí, para eliminar que no aparezcan esa cantidad de cero. Vamos a avanzar a nuestra próxima hoja.
Y aquí vamos a utilizar una función ya para las nuevas generaciones, la función secuencia. Esta es una función que desborda sus resultados. Ok, vamos a explicarla acá brevemente. Dice que devuelve una secuencia de números. ¿Qué secuencia de números? Te la puede devolver tanto en filas como en columnas o filas y columnas. Y bueno, en este caso vamos a utilizarla, vamos a decirle que generamos una secuencia de 20 números, cerramos paréntesis. Disculpen acá, una secuencia, perdón, de 20 números, no tenía otra vez em, habilitado el teclado numérico y aquí nos da la secuencia de 20 números. Pero esto no nos sirve en este momento. Entonces vamos a utilizarla, digamos, como este número tiene que ser cambiante, cambiante en función de qué, en función de los datos que se vayan llenando. En este caso vamos a utilizar una anidación de funciones con la misma función que vimos en la hoja anterior de la función contará. Y vamos a decirle contará desde, en este caso hay que darle un rango desde P2 hasta, vamos a darle un rango de 1000 hasta el B1000. Bueno, B100, B1000 es lo mismo, vamos a utilizarlo acá. Y él me va a contar, fíjense que únicamente se va a mostrar este valor en el momento en que, digamos, en la única celda donde, en la única fila, perdón, donde la celda está desocupada, ¿ok? Está ocupada, perdón, está rellena con datos. En este caso, si ponemos acá una nueva celda, fíjense que automáticamente se va incrementando nuestro contador de secuencias, ¿ok? Fíjense que la diferencia en este caso es que no vamos a tener la necesidad de arrastrar porque esta fórmula, esta función se desborda. Fíjense, vamos a colocar un par de datos más acá. Y fíjense si me paro acá en cualquier valor de la columna A, fíjense cómo se aprecia aquí una línea, digamos, coloreada en azul, con una pequeña sombra. Eso significa que esto es un rango desbordado. Además, fíjense que acá la función aparece como en inhabilitada, ¿ok? En este gris tenue. Sin embargo, si me voy a la primera celda donde yo copié la función, fíjense que aquí sí se habilita y yo puedo hacer las modificaciones. No así en cualquiera de las otras celdas. Fíjense que aquí no hay nada. De hecho, como contenido en esta celda, si yo le doy doble clic, fíjense que no hay nada. Y si escribo cualquier valor, me va a dar un error de desbordamiento porque esta fórmula no es capaz de desbordar sus resultados ya que está ocupada la celda inferior. Eso sucedería en cualquier lugar donde haya alguna obstrucción, llamémoslo así, para el desbordamiento de la figura y de la función y por eso es que da el error de desbordamiento. Aquí, bueno, vamos a obviar ahora el rellenar estos datos. La idea aquí es que aprendan a utilizar la generación de las secuencias de números. Vamos por último a si tuviéramos un formato tabla, que era el caso real del compañero, él tenía un formato tabla, y vamos a utilizar aquí en este caso simple y sencillamente la función fila, que es la primera que utilizamos, pero fíjense ahora la ventaja de utilizar un formato de tabla. Yo le voy a dar, me acabo de desplazar hacia la celda B2 y miren lo que coloca entre brackets, entre corchetes cuadrados, ¿ok? Nos coloca arroba fecha. ¿Qué es arroba fecha? Fíjense que es simplemente el encabezado que tiene la tabla en la columna B. Es el encabezado. Y como tal, él lo coloca bajo esta nomenclatura. Esto es lo que se denomina una referencia estructurada. Voy a cerrar paréntesis, le doy enter y fíjense que me da el valor de 2. Obviamente, si yo utilicé la función fila, le estoy diciendo, dame el valor de la fila, el número de la fila, donde está este dato. ¿En qué fila está? Está en la fila 2.
¿ok? Entonces te devuelve el 2. Como queremos que funcione a partir del 1, entonces vamos a restar 1, que es simplemente la fila del encabezado. Nuevamente vamos a darle aquí en formato general a nuestra celda, nuestra columna, y ahí tenemos. Y ahora fíjense lo que va a ocurrir cuando yo coloco una fecha, en este caso, en la fila siguiente. Miren que automáticamente, dado que esto es un formato de tabla, ella va a crecer automáticamente sin necesidad de yo arrastrar o de hacer cualquier, digamos, copiar la celda, no tengo que copiar nada, lo mismo que la función que teníamos acá, también se ha arrastrado, obviamente que nos da cero porque los valores aquí son cero, lo que está cargado, de manera tal de que si nosotros rellenamos aquí los valores, se van rellenando y completando los valores. Este triangulito también que aparece acá es por las fórmulas, digamos, que tiene. Acá nos dice que fórmula calculada, dice incoherente porque, claro, tiene una fórmula a la izquierda y una muy distinta en la derecha. Sin embargo, bueno, sabemos que podemos seleccionar todas, le decimos omitir error y ya nos quitamos ese triangulito verde de encima. Y bueno, espero que este video les haya sido de utilidad al compañero que me hizo la pregunta. eh, Ve que pueda haber nuevamente otras opciones de la que le di en ese caso durante la pregunta. Y bueno, les doy a todos ustedes las gracias por apoyar a este proyecto de mi canal @odatexel. Por favor, suscribiéndote, dándole un like y coméntame también si conoces o tienes alguna otra manera de generar estas secuencias de números con otras funciones o de otra manera, déjamelo en los comentarios, que sería interesante de que todos podamos aprender quizás un poco más con algunas opiniones externas. Muchísimas gracias.